Muy bien, vamos a darles un dato que es importante. Están en este momento en reunión de gabinete desde muy temprano, el presidente la encabeza, por eso no ha habido una conferencia de prensa, pero también se ha señalado que habrá Consejo de Estado a partir de las 5 de la tarde. Y esto tiene que ver con la adopción de medidas, teniendo en cuenta que esta primera semana del alargamiento de la cuarentena, falta todavía la siguiente y supuestamente acabaría el 26 de abril. Pero claro, se ha dicho que todo regresará de manera muy, pero muy progresiva y lenta porque es una situación de largo aliento y esta circunstancia la tenemos que ir asimilando todos. Vamos con Omar Mariluz, que tiene siempre información importante que compartir, información económica. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estamos? Y vamos a hablar un poco del empleo, que o el creo que es lo más desempleo. importante en medio, sí, el desempleo, el empleo informal, que lamentablemente es uno de los temas más impactados debido a esta situación de emergencia. Y comentarte que el día de hoy salió ya publicado, como todos los meses, hay que decirlo, el reporte de empleo de Lima Metropolitana que saca el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Es decir, son datos oficiales a marzo, al cierre de marzo, y lo que hace es ver cómo le fue al mercado laboral entre, en este caso, enero, febrero, marzo, los últimos 3 meses. Y me gustaría hacer una acotación acá. Ya agarra los 15 días, los primeros 15 días de la emergencia, cuando el país tuvo que parar, y ya se ve, de todas maneras, Mónica, a pesar de que se agarra solo 15 días, y que es la última quincena de marzo, ya se ve un impacto severo en el mercado laboral en Lima Metropolitana. Ojo, no tenemos datos todavía a nivel nacional, al menos del INEI. Y lo que nos dice es que en este periodo, enero-marzo, se destruyeron 120.900 puestos de trabajo formales. Ojo, formales, 120.900 puestos de trabajo formales. Y lo más probable, Mónica, es que la mayoría de esos puestos de trabajo que dejaron de existir en el sector formal se hayan concentrado en esta última quincena de marzo, porque la propia ministra de Trabajo y Promoción del Empleo hablaba de que las empresas más o menos no habían renovado unos 80.000 contratos en el sector formal. Es decir, no es que los hayan despedido, simplemente que hay contratos temporales, hay contratos a 3 meses, hay contratos muy cortos que se vencían en marzo y muchos de estos contratos no han sido renovados. Pero vamos a tener que esperar para ver cuál es el real impacto de la emergencia cuando salga la data ya de marzo completo, de abril, de mayo, los meses que más o donde más se va a sentir la situación de emergencia en el mercado laboral. Pero algunos datos que te pueden decir, Mónica, cuál es la población más vulnerable en medio de esta emergencia que recoge el INEI. Y vemos, por ejemplo, que estos 120.900 puestos de trabajo que se perdieron, la mayoría se perdió en las personas jóvenes, en personas de entre 20 años a 45 años. Ahí se concentró, si hablamos por un tema de edad. Luego vemos que se concentró también en aquellas personas menos capacitadas, en aquellas personas que tienen primaria o secundaria. Es decir, para las empresas es más fácil dejar de contar con este personal que, ojo, es personal mucho más vulnerable y es personal, Mónica, al que se le complica reponerse luego a un puesto de trabajo. Si lo vemos por el tema de sectores económicos, y es clarísimo aquí que el tema ha sido la emergencia, servicios. Servicios concentró gran parte de las pérdidas de empleo en el sector formal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de servicios? Hoteles, hablamos de restaurantes, hablamos de peluquerías. Es un circuito enorme, ¿no? Porque empieza desde que un pasajero llega, pero todo el circuito vincula a un montón de empleos que se han perdido en los primeros 15 días, como tú señalas. A mí me llamó la atención la sorpresa que señaló tener la propia ministra de Trabajo respecto a los miles de contratos que no se habían renovado, pero era absolutamente evidente que eso iba a pasar, y estamos hablando de las 2 primeras semanas, o sea que ahora agreguemos un mes más. Sí, en verdad no es muy sorprendente y tampoco quiero sonar frío ni inhumano, es simplemente algo bastante lógico. Una empresa que tiene ya a sus trabajadores cuyo contrato va a vencer y no tiene una visión de corto plazo muy favorable, lo más normal es que no renueve
esos contratos, porque es personal que no va a necesitar en el corto plazo porque va a estar la empresa parada. Es, digamos, una acción. Es un pensamiento natural. duro, frío, pero es en realidad, si te está por acabar tu contrato y tú sabes que tu horizonte por los próximos 6 meses va a ser un horizonte absolutamente nublado, no le renuevas el contrato. Es terrible, pero es así, ¿no? Exactamente. Y otro dato, Mónica, solamente para acabar con este tema de los 120.900 puestos en este periodo, y que es importante y que nos va a dar una visión de lo que va a venir, de lo que va a pasar en los siguientes meses. De esos 120.000, 100.000, ojo, 100.000 se concentraron en empresas de 1 a 10 trabajadores, es decir, las más chiquitas. ¿Y por qué hacía este comentario? Porque este apoyo, este financiamiento que está poniendo a disposición el Ministerio de Economía de 30.000 millones, lo que busca justamente es atender a esas pequeñas empresas, a las micro y pequeñas empresas. Y ahí ha habido todo otro debate, pero la ministra de Economía hoy ha dicho algo interesante que vamos a ver cómo se operativiza, porque uno de los grandes temores, Mónica, era la tasa de interés que terminen cobrando las entidades del sistema financiero, cajas municipales, financieras. Había varias voces que ya incluso hablaban de hasta el 10%, y eso, sinceramente, hay que decirlo, yo lo había dicho, me parecía hasta usura, porque en una circunstancia de este tipo, justamente, lo que hay que tener es acceso al crédito barato, ¿no? Exactamente. ¿Y qué microempresa en esta circunstancia, Mónica, donde su visión de corto plazo es totalmente incierta, va a aceptar un crédito con una tasa de interés del 10%? Eso es inaudito. Lo que ha dicho la ministra de Economía es que la tasa de interés la va a fijar el Banco Central de Reserva, es decir, no va a ser una tasa libre a disposición del sistema financiero, sino que el propio BCR estaría fijando esa tasa de interés de referencia. Vamos a ver cómo termina operativizándose esa medida, porque entendemos que hoy día salió un comunicado también de la Cámara de Comercio de Lima que invocaba nuevamente al Ministerio de Economía a que cubra el 100% de estos financiamientos, es decir, que le garantice a las entidades financieras el 100% del préstamo, y no como hemos visto hasta el momento, que va del 85%, me parece, hasta el 98%. ¿Por qué? Porque es en esta evaluación o en ese margen donde las entidades financieras tendrán que entrar a un proceso de evaluación, y en función a esta evaluación es que fijarían la tasa de interés, dejando el margen, digamos, para la discrecionalidad. Muy bien. Hay varias cosas todavía que habría que aclarar en cuanto al programa Reactiva Perú, que es un esfuerzo importantísimo, clave, necesario, pero que tenemos que ajustar bien para que se dé de la manera más eficiente y apoye justamente a estas empresas, a las vaya más al pequeñitas. objetivo. Muy bien, además no solamente aquí se está realizando esto, en Chile se está realizando con 3.5 de interés, pero que la real tasa es de 0%, y la idea es ayudar y que el banco sea solo un vehículo, porque quienes están avalando, inyectando, es justamente el ente emisor, como en el caso del BCR, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Omar, hasta cualquier momento. Tenemos que hacer una pausa, ya regresamos.